El método Sí. Newton-Raphson es un método numérico. Como te dije, no es un método preciso, es un método aproximado. O sea, preciso no, exacto, Un perdón. método de aproximación. Es aproximación. Entonces, ¿qué tú Es haces? exacto. No, es preciso, pero Espérate, me no exacto. confundiste. Es preciso, pero no Ok. exacto. Porque exacto es cuando te da el número Sí, exactamente que tú estás buscando. Si tú te fijas, mira, ok, ok. aquí en esta parte, tu solución que tú tienes con tres iteraciones, con cuatro iteraciones, está próximo al valor que tú quieres, pero no es el valor que tú quieres. Entonces, tú sabes que en ingeniería tú usas valores aproximados. Por ejemplo, en el caso de la resistencia, una resistencia de 100 ohmios muy difícilmente sea de 100 ohmios. Tú tienes 101, Sí, sí, entiendo. 99, Siempre hay una tolerancia, hay una exactamente, hay una tolerancia. tolerancia. Entonces, en matemática, ellos son un poquito más estrictos con eso. Ya a nivel de ingeniería te aceptan más, hay más flexibilidad con el tema de la tolerancia. Entonces, hay un método numérico que lo dan en un curso para ingeniería en muchos países, que se llama el método Newton-Raphson. Eso ya es un curso completo para darte ese tipo de método numérico de aproximaciones. Entonces, O sea, ese método no necesariamente es para trabajar con flujo de potencia. sí, No tú necesariamente. lo usas para trabajar con flujo de potencia, porque como te expliqué, las ecuaciones no son lineales. Al no ser lineales, hay que ver de qué manera tú puedes hacerlo de la forma más fácil y rápido para encontrar las soluciones que tú estás buscando. Entonces, este es un No, no, método, la pregunta fue que si ese método no es un método diseñado solamente para trabajar el flujo de carga, sino que es un método matemático, que tú me estás diciendo. es un método matemático. Ahora, como te expliqué, la matemática es una herramienta. Entonces, esa herramienta del Sí, método de Newton-Raphson yo la estoy aplicando al el método de flujo de potencia. Tú lo puedes usar para un sinnúmero de aplicaciones. Entonces, como te digo, esa es la ya. importancia de tú entender en sí. Esta parte del video que está en el canal es para que tú entiendas en sí en qué consiste el método de Newton-Raphson. Entonces, ahí ya tú puedes comprender más fácil tu ejercicio aplicado al análisis del sistema de potencia, porque ya tú tienes la base. Si tú no dominas la base, pues entonces tú puedes hacer el ejercicio de manera mecánica, pero no estás entendiendo en realidad en qué consiste el ejercicio. Esa es la importancia Sí, que sí, tú te das a entiendo. entender el método. Por eso es que quiero que hoy repasemos lo que es los conceptos teóricos y ese tipo de cosas. Entonces, mira, en el método de Newton-Raphson, tú coges una primera solución al azar. Tú analizas el problema y tú tomas una solución que tú consideres que está cerca de tu solución, pero puede ser cualquier solución aleatoria. Entonces, dentro de la Ok. ventaja que tiene este método es que es un método relativamente rápido en comparación con los otros métodos numéricos que hay. O sea, que tú vas a trabajar un poquito menos, es largo, pero es más rápido que los otros que se ofrecen en contraparte. Entonces, tú tomas la primera Ok. solución y aplica lo que son derivadas. La derivada, tú sabes que son la tangente, la pendiente, recta, tangente. Tú vas a la función, tú le calculas. Oniel, nosotros estábamos trabajando primeramente la parte, lo que es la parte teórica, para entender primeramente los conceptos, ¿verdad? De Eh, acuerdo. entonces, Eduardo va a comenzar dando una explicación para que vayamos entendiendo los conceptos y se va a basar en el método Newton-Raphson primero. O Ok, sea, pero Entendido. lo vamos a ver la parte teórica. Tenemos varias prácticas por hacer que eso hay que entregarlo para junto con el primer parcial. Llevar la práctica y sentarnos con el primer parcial. sí, hay Entonces que vamos, entrarle rápido a esa parte. Cristian, como yo te expliqué un sí. poquito, dame una realimentación, así te sirve de ejercicio del método de Newton-Raphson, que tú entendiste de esta parte, de lo que tú has visto, lo que te explicaron. No, pero no me llega a explicar que estábamos comenzando. No, pero Recuérdate que, lo que se te quedó, no te preocupes, tranquilo. pero que no empezamos. No llegamos a empezar bien. Ok, bueno, No llegamos a empezar. está Mira, bien. el Newton Rason mira, de lo que recuerdo, así que hemos hablado. Eh, el Newton Rason es un método matemático, ¿no? ¿Verdad? Que se utiliza eh, para cuando vamos a solucionar un problema en flujo de potencia, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. O sea, sirve para otra cosa, pero en flujo de potencia, nosotros vamos a ir aproximándonos al valor al que queremos llegar. O sea, se puede decir que es un método iterativo, ¿verdad? Correcto. Entonces, un método interactivo que nosotros nos vamos a ir acercando a la solución, vamos a ir dando ciertos pasos
y vamos a ir acercándonos. Es un método que no es, no es que tú vas a obtener, vamos a decir, el valor Exacto, eh, exacto, pero es muy eficaz, te deja muy cerca de lo que es la realidad. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. correcto. Miren, para un poquito, muy bien lo que explicó el compañero, de eso trata el método en tu caso, vamos a darle un pequeño, a profundizar un poquito más con la parte del método, y es con respecto a cómo funciona. Uno lo que hace es que uno asume una solución inicial, en este caso la llamamos x sub 0. Teóricamente uno puede asumir cualquier valor, pero lo ideal es que uno mire más o menos el problema, uno analice un poquito y uno tome una solución que uno considere que esté próxima a la solución que nosotros estamos buscando o a la solución real. Este método funciona para las ecuaciones que son ecuaciones no lineales, uno lo hace aproximando. Entonces, cuando uno toma esa solución y evalúa, evaluamos la pendiente de la recta tangente y nos da otra solución, que sería la primera solución calculada. Ese valor lo hemos obtenido con el primer valor que hemos nosotros asumido. Como vemos, el segundo valor está más próximo. En este caso yo estoy buscando los ceros de la función, donde la función cruza por el eje 0 en y igual 0. Como vemos, cruza aquí en este punto, en el cuadrito azul. Y con la segunda iteración, con la primera iteración ya yo me he acercado más al valor que yo quiero o que requiero. Entonces, vuelvo y repito, ese es un método de prueba y error. Como todavía estoy lejos, hago la segunda iteración y con la segunda iteración ya he quedado más cerca. Y vuelvo y repito el procedimiento hasta que ellos me dan un valor que me permite calcular, o sea, el error mínimo que yo puedo tener. O sea, me dan una tolerancia que puede ser bien pequeña, de 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, dependiendo ya el tipo de ejercicio, eso va a depender del voltaje que yo esté manejando, la tolerancia. Esa tolerancia me la empieza. Vale. Ajá. Ahí tú, entonces, según lo que yo puedo ver en la imagen, lo que estoy explicando, ahí nosotros, por ejemplo, iríamos cambiando los valores. eh, Previo con lo conseguido, exacto. Yo voy buscando. por ejemplo, tú vas dándole distintos valores, vamos a decir, de Y, y te va a ir cambiando. O No, sea, de X como a Y. no, yo lo que doy es la solución. Yo asumo la solución y calculo con ese, por ejemplo, para el caso del análisis de potencia, una solución cómoda sería asumir un valor de voltaje 1 con un ángulo 0, porque es un valor cómodo de manejar. Yo asumo esa solución y Ok. con esa solución yo debo de calcular unas ecuaciones, que eso ya viene más adelante. Yo inyecto esa solución que yo he asumido de 1 con ángulo 0, la inyecto y consigo la primera iteración, que es el x sub 1. Ahora, O cuando yo voy sea, a entonces calcular, uno trabaja en coordenadas, eso se trabaja en coordenadas polares, entonces. tú la puedes hacer en coordenadas polares o en forma Pues tú me rectangular, estás como diciendo que pues tú me estás diciendo un valor con un ángulo de coordenadas polares. Se sí, puede porque hacer con rectangulares también. sí, el número complejo tú lo puedes pensar como mejor te parezca. La Ya. forma más conveniente y fácil es usando las coordenadas polares, pero tú lo puedes hacer igual con un número complejo convencional en forma rectangular. Ya eso depende de tu criterio. Entonces, para conseguir la segunda iteración en x sub 2, yo tomo el valor que ya he conseguido en la primera iteración, o sea, el valor de x sub 1, y repito el procedimiento de nuevo. Eso me va a dar la tercera iteración. Y así sucesivamente hasta que ya llegue al valor que me indique el problema como la tolerancia mínima que puedo obtener. Mientras más iteraciones yo repita, pues entonces más cerca estoy de la solución real, que es la que estoy buscando. Pero como dijimos, ¿Cuándo yo me doy cuenta que llegué? Cuando cambia de signo, cuando porque ya ya el, ahí, por cuando, ejemplo, no, cuando ya el cambio es muy pequeño de una iteración a otra, cuando ya el cambio prácticamente es imperceptible, ya puedo ok, o detenerme. sea, el cálculo, el mismo cálculo se te va diciendo. El mismo cálculo te va diciendo y también Lo- el problema te puede dar una tolerancia, 10 a la menos 3. Cuando ya tú llegas a esa tolerancia, ya tú puedes detenerte porque ya esa solución es aceptable para el problema en particular. Siempre, o sea, el profesor en los ejercicios que él ha hecho, él da una tolerancia. A ¿Tú veces recuerdas? en los problemas a veces sale la tolerancia, a veces no, a veces el maestro te pide hagan tantas iteraciones. O sea, va a depender ya del Ok. problema. El maestro te puede decir, por ejemplo, hagan 3 iteraciones y ya tú tienes que acatarse a esa orden.
¿Se entendió esa parte entonces? Está bien. ¿Se entendió, Franco? ¿Qué tú dices? ¿Está ahí? ¿Te fuiste? No, estoy aquí anotando. ¿Estás notando? Lo último que el cambio es muy pequeño, ya está la solución aceptable. Exacto. Depende. Asumirla. Puede ser que el profesor te pida una cantidad de iteraciones también. De O acuerdo. sea, que no necesariamente que tú te vas a fajar. Incluso yo llegué a escuchar lo que él decía, que no hay por qué hacer tantas iteraciones, que con 2 o 3 basta, ¿verdad? Eduardo, él llegó a decir eso, Exacto. con tres Sí, Sí, sí. él iteraciones. dijo que con 3 interacciones eran más que suficientes. Ahora le voy a dejar una pregunta en Ok. el aire para que ustedes vayan analizándola. Denme un minuto. Y es, ¿cuál es la función de la potencia reactiva? Ya que estamos trabajando con eso. Pueden ayudarse con lo que ustedes consideren ahí. Ya, pero para que lo busquemos. Tú sabes, Franco, ¿tienes la idea? Yo lo tengo anotado aquí en un cuaderno, porque él me mandó a investigar algo ahí. Estuvimos hablando. Lee lo que tú tienes ahí. Potencia aparente, potencia activa, potencia útil. Verificar, motivar. La pregunta es cuál es la función de la potencia reactiva. Ok. Así, ¿Eh? la función, ¿cuál es la función? Bueno, la busqué. Una de las funciones que protege los equipos y la red, mejora el factor de potencia, permite regular la tensión y compensa efectos de cargas inductivos y capacitivos, y mantiene el campo magnético en equipos inductivos. De la potencia reactiva. Positivo. Edward, ¿te fuiste? No, estamos aquí, va a estar buscando un poco de agua para la casa. Ah, pues tú dónde Una en tu casa. pregunta, Eduardo. La foto que tiraron los muchachos para ganarse los 5 puntos con el profesor, ¿en qué paró? Nunca le enviaron al grupo y le pregunté y no le enviaron. Ah, no, ¿Usted sabe algo? yo no he sabido nada, pero Ok, cualquier cosa hay una lista también. Ellos hicieron una lista de sí, de asistencia acuerdo. y uno le manda la foto. Es lo que quería la evidencia de que uno fue, uno le manda se supone que van a mandar eso por el grupo, no lo han mandado, no, pero se supone que le van a mandar. Si no, uno comparte la foto que tenga. Yo tengo una cuanta foto ahí, como tú estás en la lista también, te puedo mandar la foto porque se le envíe. ¿En qué quedamos con la potencia reactiva? ¿Para qué sirve eso? O'Neill tiene una definición ahí. ¿De Leonel? La potencia relativa cumple con varias funciones importantes en el sistema eléctrico. ¿Cómo cuáles? Mantiene el campo magnético en equipos inductivos, motores, transformadores y otros dispositivos eléctricos Ok. que funcionan con bobinas. Mantiene el campo magnético en equipos inductivos
compensa efectos de cargas inductivas y capacitivas, permite regular la tensión, mejora el factor de potencia, que es lo que más nos interesa, y protege los equipos y la red. Entonces, como podemos ver, tiene varias funciones. No es como en el video lo explican, ¿es cierto? No, porque cada quien, o sea, el problema viene de la profundidad que uno necesita saber, porque como podemos ver en el caso del flujo de potencia, nosotros podemos ver que los generadores inyectan potencia reactiva, pero también la carga exige potencia reactiva. Entonces, si fuera como hay unos videos que circulan por ahí que dicen que eso no tiene relevancia, que eso es pérdida, o que no tiene ninguna función, no tiene lógica que el generador te inyecte y que la carga te demande. O sea, alguna función debe tener. Claramente como acaba usted de mencionar. Entonces, ¿qué ustedes entienden del problema de flujo de potencia? ¿Qué es lo que analizamos con eso? O sea, ¿de qué se trata eso? De análisis de flujo de potencia. ¿Qué queremos en realidad con eso? Eh, Según yo estuve leyendo, nosotros analizamos cómo se distribuye. Lo que yo te dije, la respuesta que yo te di ahorita, Ujú. te la di en forma lineal, porque me parece que así, una explicación más o menos así es que da teórica y cosa que del profesor, que dice que es como analizar, me parece que dice voltaje, me parece, y potencia en distintos puntos de un circuito, desde que sale, por ejemplo, desde la generadora hasta donde se consume, analizando en varios puntos, y con ese análisis, o sea, se pueden determinar otras cosas, como por ejemplo que qué dispositivo de seguridad lleva en cierto punto. Por ejemplo, si analizamos donde hay un transformador, a la salida de un transformador, o sea, nosotros sabemos qué protección lleva, por decir algo. Si analizamos, por ejemplo, en la línea de transmisión, vemos si la línea de transmisión cumple con la característica, si necesita una línea, vamos a decir, más gruesa o más fina y así por el estilo. Eso es lo que entiendo yo, de un poco que Exacto. leí. Está certero su comentario. Entonces vamos a analizar un poquito qué ocurre con la parte de la carga en los sistemas, cómo se comporta. ¿Cómo se comporta la carga? Sí, o la demanda, la carga o la demanda. ¿Es constante, es fija, es variable? ¿Qué sucede con la carga? Depende constante, tú dices, Daniel. No es constante, no. La carga no es constante. La carga varía porque eso va a depender por ejemplo, en un hogar, en tu casa, tú tienes instalado un inversor y ese inversor, tú de momento prende el televisor, de momento prende un ventilador, de momento prende un abanico o prende Sí, una sí, ya lámpara, o sea, tú no tienes una carga todo el tiempo es fija. variable. Tu inversor te puede dar una potencia de 1500 vatios, esa es su potencia máxima. Pero tú puedes cambiar esa carga desde 0 vatios hasta la potencia Sí, máxima en sí. un rango infinito de posibilidades. Y eso estamos hablando simplemente de un hogar. Ahora imagínate cuando tienes una red o un sistema que cada individuo está haciendo exactamente eso mismo, sin pedirle permiso a nadie, tu carga va a variar. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos ese problema? Para hacer los cálculos, pues si tenemos la carga variable, porque como sabemos, cuando tenemos algo variable es más difícil de calcular. Se supone que cuando uno va a hacer los cálculos, uno tiene que basarse obligatoriamente en se deben asumir valores que estén por encima de la posible carga, lo que entiendo yo. ¿Y usted, O'Neill, qué dice? Para, Daniel, por ejemplo, si aumenta la carga, la demanda, y yo recuerdo que el profesor dio un ejemplo, cuando tenemos dos generadores, mencionando la barra y los transformadores y eso así, que cuando pues, de un lado te demandan más y tú tienes, ¿cómo fue que dijo? Tú tienes, por ejemplo, un excedente en cierto lado, tú le dices, tú tratas de que esa que tiene un excedente te inyecte
lo suficiente para cubrir la deficiencia que hay en otro lado, en otra barra. Eso fue más o menos lo que entendí por ahí. Sí, pero No, porque tú estás mencionando, si tú mencionas barra, recuérdate que la barra van en distintos puntos, ¿verdad? correcto. Y ahora mismo la pregunta es de la carga solamente. Pues tú puedes tener una barra, vamos a decir, en un transformador o antes de un transformador, otra después del transformador. O sea, que hay que tener claro que son las barras. Ahora mismo estamos hablando de carga ahí. Ok, pues entonces vamos a poner, ya que tú mencionaste el ejemplo del hogar, Eduardo, al inicio, Ajá. de que si conectan un ventilador, eso y eso. Si la carga, por ejemplo, en un hogar aumenta la demanda, ya sea porque consumen más, para eso, esa persona me estaría demandando más al sistema y debería de inyectársele más en lo que... Pero eso es exactamente, esa es la pregunta. O sea, ¿qué yo hago si en ningún, o sea, de un tiempo a otro la carga siempre te vive variando? La carga nunca se mantiene constante. Es una Ajá, variable. Pero en los sí. problemas me lo dan como una constante, me dan un valor fijo, no me dan un valor variable. ¿Qué yo hago entonces para hacer eso? Yo no entiendo la pregunta, ¿para hacer qué? Para O hacer el sea, cálculo, o sea, ¿cómo yo cargo el cálculo si la carga en ningún momento, de un momento a otro, no es la misma? Porque yo estoy calculando para este momento, pero ya cuando haga el cálculo ya tengo otra carga y los valores van cambiando. pero la Ahí no entran pregunta las es, interacciones. ¿qué yo estoy calculando? ¿Qué yo estoy calculando? La pregunta. Los flujos de potencia, Ah, bueno, en este caso entiendo yo que los flujos, como los flujos varían de acuerdo al consumo, a la carga que nosotros tengamos, nosotros tenemos que comenzar a asumir, como estoy diciendo, a iterar, no, a tragarte. para el caso del cálculo, uno lo que hace es que toma un pequeño tramo de tiempo de 3 a 5 minutos y uno considera que en ese tramo la carga es constante. Entonces ahí uno hace el cálculo Ah, ok. asumiendo que O sea, siempre que te dan una carga con un valor exacto, ¿verdad? Te dan un valor numérico, es tú porque estás, están tomando tú estás una asumiendo, parte del tiempo. sí, que en ese momento tú tienes esos valores. Para ese momento tu Pero carga que, va a ser constante. Tu potencia de inyección va a ser constante para ese momento. Porque si no fuera un ok, problema hacer los cálculos. Entonces ese sistema, sí, entiendo. cuando hacemos eso, decimos que la carga está cuasi estática. Ese es el término que usamos para esa situación. Eso es lo mismo que decir casi. Exacto. De ahí viene la palabra cuasi, de casi, casi estática. Uno asume eso para un intervalo corto de tiempo, que puede ser 3 o 5 minutos, dependiendo del sistema, y ahí entonces uno puede... En los ejercicios con flujo de potencia te dan un tiempo. No, O no, simplemente te dan, eso, eso es para tú entenderlo, ¿no? ¿Verdad? eso Cómo es exacto, funciona. para uno entender cómo funciona. Esos son ya datos teóricos que uno lo saca Eso es del lógica, eso es libro. lógica. Del libro, exacto, sí. El ejercicio no te plantea esa parte. Sí. Entonces, uno considera que en ese momento determinado la carga es constante y la inyección de potencia también es constante. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer en el análisis de flujo de potencia? Para ustedes, ¿cuál es la misión del análisis de flujo de potencia? Yo entiendo que es saber más o menos la potencia que se está consumiendo o los voltajes en distintos puntos Exacto. Uno lo que necesita del, saber es el del- nivel de potencia ¿Cómo se activa, de distribuye? potencia También cómo se reactiva, distribuye. los voltajes y los ángulos. Esos son los datos que uno desea analizar. en distintos puntos. La Eh, pregunta es, ¿tú tienes que saber eso en distintos puntos cuando te ponen un ejercicio en distintos puntos o nada más tú analizas una parte no, porque del sistema? el ejercicio siempre te da unos datos que te lo da el problema y una incógnita que tú tienes que calcular. Cuando tú terminas, tú tienes que darle respuesta de todo, desde el que te dieron y de la incógnita que te están pidiendo, pero al final tú tienes que dar todos los datos del problema. Lo que pasa es que ya hay unos datos que te lo dan de antemano para tú poder hacer los cálculos. Ese es el detalle. Sí, sí, lo entiendo. Ujú. Entonces el maestro habló, Sería bueno que tú tienes un dibujo de uno de los, ¿cómo que le llaman? El dibujo que te presentan cuando tú vas a analizar
El diagrama de barra. El diagrama, ajá. Déjame ver, habrá que buscarlo. Ese lo vamos a poner para la Entra el parte. PDF. Sí, pero hay que ver. Lo que pasa es que estamos hablando de carga, estamos hablando de barra, terminamos hablando de línea de transmisión y lo ideal es estar viendo la señal ahí mismo. Vamos a ubicarlo aquí. Creo que aquí se ve más fácil en el que él tiene aquí del laboratorio. Eh, así te lo- este no es. Ese es más para arriba, esa es la parte de abajo del PDF, yo creo. Sí, ese como que no lo tiene. Sí, sí, eso no, ¿cómo No, no? este no es. Esa es la parte de abajo, A ver. ese no es. Sí. Es el PDF 1. Este creo que lo tiene. No, no, no es ese. No es ese, no es ese. No, este tampoco. Ese, Aquí se puede ver. ese es, míralo ahí. Sí. Aquí como podemos ver tenemos los generadores que son los que inyectan la potencia tanto activa como reactiva. Aquí tenemos lo que es el transformador, que ese es el símbolo que tenemos. Aquí podemos ver la barra. Un momento, Oniel, ¿tú estás dando el laboratorio? Positivo, con ¿En Roosevelt. qué? Pero Los tú sábados. estás yendo los sábados. Positivo. Sí, Ok, yo estoy yendo los sábados. bien. Ok, porque No pusieron puede una tarea faltar de eso, yo porque te la puse en verdad. si ellos van más ¿Tú adelantados hiciste que la tarea nosotros, ya? ellos van más adelantados que nosotros. Oniel, Copiado, dígame. ¿hiciste esa tarea tú? ¿La 1 o la 2? La Esa 2 es es que tiene esa barra. la 2, ¿Cómo que no, la no, parte? no. A Bueno, eso ver. fue lo que nos pusimos. Eso fue lo que nos dieron a nosotros en la 2. 30.000 kilovatios. Lo que La pasa es 2 que es el no. ejercicio que le explicó, es el que le explicó, no la tarea. Ok, ¿Entendiste? bueno. Es el ejercicio que le Positivo. explicó. Por eso tiene las marcas. Entonces Sí, seguimos, Edward. este yo lo he puesto simplemente para que veamos el tema de un poquito más gráfico. Si no es que vamos a aplicar este ejercicio, este es de la parte del laboratorio, pero aquí se puede ver que tenemos un generador, aquí tenemos un transformador, ¿cuáles son los elementos que me conectan en sí el sistema? ¿Cuáles son los dos elementos que me conectan al sistema? No entiendo la pregunta yo. O sea, los elementos, ¿Usted refiere a, porque estamos, si es aquí en el gráfico, las líneas, las barras, lo que conectan la transformadores? barra entre sí son los transformadores y la línea de transmisión, que son los elementos que unen. La línea simplemente conecta, pero el transformador ya me divide la zona. Como podemos, aquí tenemos una zona fría o de baja tensión o de menor tensión y una zona un poquito más alta que ya ese sería el voltaje de línea, que es el voltaje más alto. Y aquí tenemos lo que es la carga, que viene siendo en este caso un motor. Eso es básicamente un sistema simple de sistema. Y ahí podemos analizar No nosotros. se, Perdón. no se parece no se parece al que nos presenta el profesor normalmente, el que ahí siempre agarra varias barras. Se No, porque agarra, como no se parece. el de nosotros no usa el tema de los transformadores. Y el motor no lo simboliza como un motor, sino simplemente como carga. O sea, Mira, ves tú una imagen de eso. ¿Tú no la tienes? Entra a la plataforma y abre el PDF del maestro. no, pero que hoy lo que Es vamos a más ver, fácil lo que eso. vamos a ver hoy un poquito es la parte de teoría. Vamos a ver ya Ah, pues sí, sí, sí. Vamos a seguir. para avanzar un poquito más con lo que yo tengo acá de la teoría, que ya no nos queda mucho en sí para discutir, para que mañana podemos analizar la otra parte de los ejercicios, a ver si podemos avanzar con lo de la Ok, práctica. Entonces tenemos acá, vamos. eh, como dijimos, la misión que nosotros tenemos es calcular lo que son los voltajes, los ángulos y los niveles de potencia, tanto activa como reactiva, dependiendo de lo que nos pida el problema. Eso es una de la importancia. Ok. Entonces, si tienen alguna pregunta
Bueno, ¿ustedes conocen cómo calcular la matriz de admitancia? No, todo eso, yo, por ejemplo, yo te dije, no sé Oniel, pero yo soy flojo en eso, en todo eso. Porque ya eso podemos Recuérdate que yo dejarlo no para sé la bien ni parte lo que es la admitancia. de hacer la parte ya de los ejercicios, porque el cálculo de la matriz de admitancia es importante para resolver los problemas. Ahí está el Lo que nuevo. sí tú no puedes dejar, lo que tú sí no puedes dejar es, por ejemplo, un listado de las distintas cosas, términos, por ejemplo, la admitancia, que yo no lo explicaste, no tengo claro bien el concepto, Bueno, y lo que tenemos que saber calcular. Por ejemplo, de matriz, que tenemos que saber calcular, no, la parte del etcétera, cálculo que etcétera. tú ¿Entiendes? necesitas hacer con la matriz es simple. Y el cálculo te lo si tienes la Y, la, calculadora, te ayuda y la lo va a hacer la calculadora. calculadora, Sí, sí. esa parte es bueno si tú quieres profundizar un poquito más, lo puedes buscar y ver cómo se calcula la matriz inversa y ese tipo de cosas, pero lo ideal es que gane un poquito de tiempo Eso es lo donde que estoy preguntando. Nosotros vamos a trabajar con matriz. con matrices, sí. Entonces, con matrices, o sea, una vez tengamos las matrices, ¿cuáles son qué es lo que se le va a calcular a las matrices? Lo que te estaba preguntando. Ok, vamos entonces, si tienen que anotar ahí. A pesar de ser con la calculadora, a pesar de ser con la calculadora, es bueno No, que pero tú tener claro de calculas con la antemano. calculadora, pero necesitas saber de dónde tú vas a sacar los datos, porque si no, no tienes nada. Exacto, exacto, a eso me refiero. Entonces, miren, aquí lo que nosotros necesitamos es lo que es la matriz de admitancia. Por ejemplo, ¿qué es lo que es la impedancia? ¿Qué ustedes conocen como impedancia? La impedancia viene siendo, la impedancia viene siendo como la misma resistencia, pero no lo tengo el concepto. ¿De, Daniel, ¿tú te recuerdas? de acuerdo, Neil? Déjame ver. Es que yo creo que la oposición, como si fuera Bueno, la resistencia, la oposición Bueno, es la resistencia, pero no necesariamente un resistor, porque también la, la inductancia tiene impedancia, ¿verdad? exacto, pero ya Viene tú vas siendo por oposición ahí, pero aparte de la corriente, tú vas por ahí, la pero oposición, pero en un sentido más general. organízame la idea, que tú vas por ahí. Yo entiendo que es la oposición al paso de la corriente, pero Exacto. en una forma más general, porque eso incluye la resistencia, los inductores, los capacitores, entiendo que todo tiene una impedancia. Miren qué pasa. Toda oposición y se llama impedancia. Cuando nosotros trabajamos los circuitos DC, en primera instancia, nosotros trabajamos con lo que son los números reales, que simplemente son números ordinarios. Tú tienes número positivo o negativo, pero dentro del conjunto de números reales. Ahora, cuando nos movemos ya a la parte de corriente alterna, tenemos el campo de lo que son los números complejos, que eso es la matemática que necesitamos dominar para poder trabajar con la parte de lo que es la corriente alterna. Y tenemos la impedancia que se compone de la parte real que corresponde a la resistencia que vimos en los circuitos primeros. Y también se compone de la reactancia. Tenemos tanto reactancia capacitiva como reactancia inductiva. Pero la reactancia corresponde a lo que es el número complejo, que tiene el valor J. Entonces, la suma de los dos, de la resistencia y de la reactancia, me da lo que es la impedancia. ¿De acuerdo? La suma de la reactancia, espérate, para La ver, porque suma, yo, ahora que tú lo mencionas, la reactancia capacitiva, yo entendía que era la impedancia, no, la impedancia es la suma o de la vamos a decir, resistencia y la reactancia. Es la suma de los dos términos. Por ejemplo, en este caso yo tengo un número la, complejo, pero la re- tengo solo la reactancia. Y la L me dice que es una reactancia inductiva en esta parte. Pero cuando tengo la suma de los dos, tengo la impedancia, que viene siendo la suma de la resistencia y la reactancia. Una línea de transmisión tiene tanto resistencia como reactancia, que puede ser capacitiva, puede ser inductiva. ¿Se entendió esa parte? pero lo que te digo, no, lo que te digo, que es lo que me deja un poco confundido, pues estamos diciendo la resistencia, pero nosotros normalmente cuando hablamos de resistencia, pensamos en el elemento, en el resistor. Cuando decimos resistencia, ahora está refiriendo a la oposición, valga la redundancia, del paso de la corriente.
Sí, pero que ¿qué los diferencia yo inductores, tengo ¿verdad? entre la En el resistencia? caso de la reactancia inductiva, en el caso de la reactancia inductiva, estamos hablando, por ejemplo, de la resistencia al paso de la corriente del inductor, No, resistencia no. La oposición. impedancia. Sí, no, La oposición al paso de la corriente es ese es una reactancia. resistencia, ¿no? No, es que hay una diferencia clave entre las dos, por eso es que no se llama igual. Por eso es el cambio de nombre. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con una resistencia cuando por ella circula una corriente? ¿Qué pasa con la potencia? ¿Cuánto daría? No entiendo la pregunta. Organízame un poquito más. Ok, Organiza un poco la pregunta, por favor. vamos a ver. La fórmula de la potencia, Cuando pasa corriente, la fórmula de la potencia para un resistor, ¿cuál sería? Voltaje por intensidad. Voltaje por sí. Pero voltaje por corriente. me da un valor siempre positivo, ¿verdad? Sí, sí. Y la potencia en un inductor, ¿cuánto me da? La potencia en un inductor. Ujú. Me recuerdo, ¿no? La potencia total en un inductor y la potencia total en un capacitor es cero. Porque el capacitor, tanto el capacitor, estamos hablando de en términos ideales, porque en términos reales saben que tiene una pequeña resistencia que consume. Sí, sí, Pero en sí. términos ideales, idealmente hablando, que en la parte práctica incluso el consumo que tiene es despreciable porque es mínimo. Pero en la parte, en cuanto a la potencia, tanto del inductor como del capacitor es cero. La potencia promedio, porque es lo que Ok. hace que toma potencia en un momento determinado y en otro momento vuelve y ahí de ahí es que yace Y las- lo de la potencia reactiva. La potencia reactiva se mantiene, en un momento la consume el inductor o el capacitor cap- y en otro momento vuelve y la entrega al generador. Entonces esa potencia se mantiene en un vaivén. Por eso es que muchos dicen que no tiene, o sea, que no realiza un trabajo útil, pero como dijo el compañero, es la que se encarga de realizar los campos magnéticos, que son, sin eso no funcionarían ni los motores ni los transformadores, Sí, sí. sin esa potencia. Entonces, de eso se trata. Sí, sí. Por eso es que hay que entender un poquito a fondo, porque aquí estamos trabajando precisamente con eso. Incluso, un capacitor viene siendo una carga o un generador. Desde mi punto Es de como vista, una un mezcla. capacitor viene siendo un generador. Porque Eh, llega el momento en que él se carga y funciona como circuito abierto. Pero cuando sale la fuente, es decir, por ejemplo, en las conmutaciones que vemos en el circuito, cuando sale la fuente, el capacitor suple de energía. Esa energía que él tiene contenida se disipa en la carga de los resistores. Por lo tanto, mi no, punto de no. vista no funciona como una carga, sino como un generador. Yo entiendo que no podemos decir que es un generador porque él no genera. O sea, él no te transforma. Los generadores te agarran y te transforman una forma de energía en otra forma de energía. El capacitor no hace eso. El capacitor funciona más bien parecido a un acumulador de carga, como una batería. O sea, Exactamente, una batería. Una batería. él acumula lo que le mandó, lo que sí genera que el Exactamente. generador, Sí, pero y luego lo suelta. Exactamente. si lo vemos como una Él Tiene que, gráfica, acumula la energía si lo vemos como una gráfica y en el luego, tiempo, si lo vemos como una gráfica en el tiempo, en un momento dado él actúa como carga y en otro momento dado actúa como generador. como, Entonces, como, sí, sí. ese es el problema de estos elementos, que ya no son, como en el caso de DC, que tú tienes una resistencia y esa resistencia siempre la carga. Ya en el caso de los motores, los generadores, los transformadores, hay que ver en qué momento estamos analizando, si están trabajando como carga o si están trabajando como generadores. Sí. Entonces ahí se complica más la cosa, por eso es que es bueno entender. A mí me Se, gusta se, se siempre, vuelve interesante. Sí. no, pero de eso se trata porque ahí tú comprendes en realidad, porque yo he visto videos que me dicen, por ejemplo, no, la potencia reactiva no tiene aplicación, eso es pérdida o eso no tiene importancia, pero ya como acabamos de analizar, sí tiene su importancia. Y hay que ver su análisis porque incluso dentro de los sistemas de potencia tienen una consecuencia si sobrepasamos esos valores, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren, Ok. para la próxima clase, vamos a anotar ahí lo que es la matriz jacobiana, la Matriz jacobiana. matriz admitancia, que esos son los temas que hay que dominar más
nosotros ya se desprende de ahí mismo. ¿Cómo encontrar los elementos de las diagonales de la Ma- matriz admitancia? Matriz jacobiana y después matriz ¿qué? Repite la tercera. Matriz de admitancia, Admitancia. matriz jacobiana. Ok. Esa era, Eh, exacto. ¿Cómo calcular los elementos de las diagonales de la matriz de admitancia? ¿Cómo calcular? Los elementos Los de la elementos del diagonal, elegonal. de la diagonal, o sea, De las diagonales? sí, de la diagonal, eso es de la matriz, la fila que va en el medio, la Tú que dices empieza, cuando se está calculando sí, ya. tú le encuentras, Eso cuando tú estás... eso es de matriz, es una matriz, la diagonal de la matriz, tú lo vas a ver de una vez. ¿Y cómo encontrar los Esa es elementos? no es la que te da la que te vuelve uno la diagonal de la matriz y todo lo demás cero. Eso es lo que tú Sí, refieres. pero hay una forma fácil de hacerla, que la vamos a ver en la clase porque la idea es avanzar con el ejercicio. Está bien, dale. ¿Qué más? ¿Cómo encontrar los elementos fuera de la diagonal de la matriz admitancia? Entonces, el otro punto que hay que ver es las ecuaciones de P y de Q, tomando en cuenta la sumatoria, que esa está en el libro de Stevenson. Repítelo. Las ecuaciones de P y de Q. ¿Cómo encontrar las ecuaciones? Que está de P y de Q, que eso es parte del problema. De ahí que tú derivas ya P y Q. P y P Q. y Q. O sea, potencia activa y potencia reactiva. Sumatoria de P, PI o QI. Repite eso. ¿Sumatoria de qué? De P, de PI y de QI. La potencia reactiva y la potencia aparente. Ya. Sí. Y prácticamente eso es lo que vamos a ver. ¿Y cómo solucionar el problema de flujo de potencia? Básicamente todo envuelve eso último. Sí, pero si lo ¿Verdad? vemos por parte, porque el problema es si tú te pones a analizar el circuito desde el inicio y te empiezas a hacerlo completo y no lo ves por parte, se complica mucho, porque al ser tan largo, tú no entiendes en sí los procedimientos que hay que dar. Pero cuando tú lo vas partiendo, como yo calculo la materia de admitancia de tal y tal forma, tengo que hacer esto y esto, ya es más fácil de asimilar que verlo en general completo de un principio. Es mejor uno lo ve viendo por paso y después ya tú vas integrando y es más asimilable así. Ya. Entiendo. Ujú. Entonces, mañana Entendido. vamos a ver, hay que darle con la práctica también para que empecemos practicando con esa misma. Sí, sí, Confiado. hay que tenerla hecha. Hay que tenerla Hay hecha. que asegurar esos puntos. Y recuerden que Asegurarlo. tiene que estar de manera pulcra, o sea, que esté bien bonito. Presentable, sí. Sacar el lado femenino, como dicen los tigres por ahí. Sí, Pero se ve que jodón con eso. Sí, me han dicho que es medio flojo con esa pregunto, parte. Ajá. ¿cuánto vale el primer parcial? No te preocupes, tú No vas te a sacar el preocupes por lo máximo. que vale, dale por sacar lo más que tú puedas, el máximo. Si vale 5, Mira, saca 5. mira, Daniel, yo sé que a lo mejor tienes que estar porque tú has faltado a clase, tú no. Y Sí. como una materia que se ve un poco complicada cuando la están explicando ya eh, uno medio se asusta. Y uno lo primero que piensa, mierda, yo aguantaré, y uno lo piensa incluso hasta en retirarse. Pero nosotros estamos estudiando y yo creo que tenemos un par de días. Vamos a darle para allá y hacer ese examen. Según yo tengo entendido, según lo que han dicho los muchachos, que lo que hacen las prácticas él y le cogen su examen, le pasan. O sea, no te preocupes tanto por la nota. De acuerdo. Yo estoy desde cero como tú hoy. Yo sé que tú te sientes así como que está empezando. Yo estoy desde cero. La suerte es que Eduardo está puesto para esto. ¿Verdad, Eduardo? Tú nos vas a ayudar ahí. No, claro, pero yo le recomiendo, el maestro dio unos materiales que en realidad están bien resumidos, porque el libro es un poquito más extenso. Pero si pueden darle un chequeado al libro, tienen asimilan más fácil después, Sí, pues ya comprenden mucho más fácil. Y el material que el maestro también envió por la plataforma y en el grupo, para tener una sí, mejor sí, vamos a manera darle. Vamos a dar. sí, y ver cómo lo podemos hacer de la manera más rápida y práctica para poder resolver el examen. Sí, yo entiendo que si nosotros en conjunto hacemos la práctica y nosotros por nuestra propia cuenta practicamos, yo entiendo que nosotros podemos hacerle algo a eso. Súper de acuerdo.
No, eso es lo que hay que hacer, trabajar en grupo, porque a veces uno se tranca en una cosa y, por ejemplo, si yo estuviera estudiando solo, ya había Hay soltado esta otros vaina, grupos. porque tú te cansas más rápido. Pero entre todos, hasta que tú Sí, no es ves que uno verdad, es verdad. botea, tú dices, no, yo no me voy a ir porque fulano no se ha ido todavía y eso motiva un poquito más. A lo que hay que trabajar en Sí, equipo, no sí. esperar que uno lo haga Yo, cuando pase, porque entonces ahí no hay esa dinámica. La idea es que tú O aprendas, sea, pero pero por ejemplo, exacto. yo no hago nada con hacer el ejercicio y pasárselo, porque al final yo no se lo voy a poder pasar en el examen. Entonces ustedes van a hacer la práctica, pero en el examen se van a embromar. Entonces la idea es que entre todos, si nos trancamos, entre todos buscamos la solución y tratamos de resolver. está bien, estamos de acuerdo. Bueno, pues entonces mañana es Entonces, otro ahora nos día vemos. que no estamos en contacto. Podemos hacer hasta un Está bien, grupito por está bien. ahí, de nosotros tres, para repasar. Porque ya los otros muchachos van un poquito más Ya, avanzados, ellos van más lejos. Los muchachos, los otros, Sí, ellos van lejos ya, ellos van por temas más avanzados. ellos empezaron primero. Sí, Ellos no, empezaron primero, por eso no quiere, ellos no quiere decir que ellos vayan, que estén mejor, porque no, yo no digo mejor, quizá a yo veces digo los que van grupos grandes, porque por ejemplo, miren, nosotros arrancamos con lo básico, ya ellos van mucho más lejos de ahí. Entonces, si nos vamos a la par con ellos, ya vamos a ir pero mejor, le voy porque a ellos, decir una ellos, ellos frase, le voy a decir van, una frase. pero ellos son muchos. sí, Olvídate de ellos, ellos son muchos y donde hay mucha gente se complica. Y por ejemplo, entre nosotros ya que hay confianza, yo soy de la gente que yo no me voy a quedar con una duda. A mí si ustedes me tienen que explicar una cosa 70 veces, me lo van a tener que explicar, pero en los grupos grandes eso no se puede. sí, se complica más, eso es cierto. ¿Tú entiendes? Sí, Se complica más. Voy a no, decir una frase que dice mi abuelo, que decía mi abuelo, muy buena. No van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Exacto. Y no, ya comenzamos con lo básico, entiendo que hay que darle vamos su bien. repasadita. Hay uno, mañana podemos ver, traten de repasar. Yo sí consigo algo, vamos a hacer un grupito para nosotros también y mandar material por ahí. Sí, está bien. Cualquier video, cualquier cosa que yo vea por ahí se le envío. Y ver cómo podemos avanzar con la práctica mañana. A ver si mañana por lo menos podemos arrancar con los ejercicios. ¿Qué es lo que hay en la Ah, primera otra práctica? cosa. ¿Tú recuerdas? No, la práctica hay que revisarla, hay que ver qué la puesta. Yo lo que me enfoqué fue en entender los conceptos primero. Yo no he empezado con la Los práctica conceptos. todavía. Está Pero ya bien, cuando tú domines el está concepto, ya bien, tú está bien. puedes Mire, avanzar más rápido. Está bien. exacto. Dile. Comentarle que yo, muchacho que está dando la materia, me dijo que la quemó con él, que no la pasó por falta de de la calculadora. Él tiene bastante experiencia, lo digo, porque el primer día que yo estaba allá, en lo que el profesor empezó a hacer el ejercicio, él iba prácticamente dictando al profesor. Lo que él dictaba, lo que él le decía al profesor así, yo, pero le digo, Kelvin, pero yo veo que tú sabes mucho de esto. Y bueno, yo lo que pasa es que yo la di con él y me quemé por no tener la calculadora y esa cosa. Oh, ¿cómo va a ser? No, porque te A ver digo, si, Ah, por yo eso. te digo en sí que la calculadora te ayuda bastante porque, por ejemplo, a ti no te van a evaluar el hacer una matriz inversa. Pero si tú no tienes la calculadora, para tú conseguir el valor, lo vas a tener que hacer a mano. Hay muchas cosas, aparte de la matriz inversa, la calculadora trabaja con números complejos, que tú puedes introducir los datos y te los das rápidamente. Todas esas cosas tú Sí, ganas eso es alrededor verdad. de un 40% del tiempo. Entonces tú tienes un 40% menos de tiempo que puedes aplicarlo en seguir desarrollando el ejercicio. De acuerdo. Por También ejemplo, tiene que moverse con eso. tú tienes un sistema de ecuaciones, tú buscas, te da los valores de una vez, ya tú puedes poner esos valores ahí mismo. Si tú te pones a hacerlo a mano, te va a tomar media hora y el Te examen, toma. el examen No, no. y puede confundirte y puede hacerlo mal también A por tu la signo que tú presión. pongas ahí ya de rol. Entonces, el sí, Aumenta mucho el margen de error. aún con la calculadora, el ejercicio sale largo. Imagínate tú aparte de lo largo que te pone a agregar más cosas, que se supone que ya tú dominas. Entonces, esa es la ventaja la tecnología y la herramienta en realidad trata de eso. Porque la misma Sí, matemática, sí. hay muchos ingenieros que dicen, no, que las integrales no se usan, que tal cosa no se usa. Pero lo de menos es el teorema de Pitágoras. Si tú te pones a analizar las aplicaciones que tiene el teorema de Pitágoras, pues tú lo estudias con amor, porque tú ves que tiene infinitas aplicaciones y es un teorema simple. Eso mismo pasa con las integrales. Si nosotros la viéramos como herramienta, pues tú podrías sacar mucho más aplicaciones y entender más a fondo, incluso cobrar mucho más, porque el análisis va a ser más profundo, más exacto. Y eso pasa con todas las herramientas. Lo que hay que verla como herramienta y no como problema, porque a veces nosotros vemos que la trigonometría, que
que la álgebra, que el cálculo son problemas, en realidad son herramientas, trata de que tú aprendas a usarlas. Así es. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos entonces mañana. Yo voy a ver si formo un grupo y por ahí cualquier duda o pregunta nos la respondemos por esa vía. De acuerdo, Dios mediante. Ok. Ok.